Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Puertas Adentro, donde vamos a meternos, como hacemos siempre, en casa ajena, en persona ajena más bien. Hoy son varias las palabras que nos acercan a nuestro invitado, porque es invitado. La primera de ellas, templanza, moderación y autocontrol, la capacidad de no excederse en acciones, palabras o deseos, manteniendo la mesura y la sobriedad. Otra palabra que define a nuestro invitado o que se acerca mucho a esa definición como persona. Pasión, inclinación o preferencias muy vivas de alguien a otra persona. Inclinación, querencia, preferencia, predilección o devoción, adoración, cariño, amor, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra, como habéis visto, tiene muchas connotaciones y muchas aristas. Otra más, amistad. Vínculo afectivo profundo entre dos o más personas basado en la confianza, la lealtad o el apoyo mutuo, así como la sinceridad y el cariño que se cultiva con el trato y la reciprocidad. Metemos todo esto en una coctelera, en una batidora, y el resultado no es otro que Jerónimo Torres, o don Jerónimo, o Jero para los amigos, don Jerónimo para sus exalumnos. Jero, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bienvenido a esta de Puertas Adentro. Encantado de estar aquí. Para mí es un placer de verdad tenerte aquí y que nos cuentes muchísimas cosas, porque por contar, madre mía, lo que tienes que contar tú en tu trayectoria vital, profesional, en todos los ámbitos. Pero si te parece, vamos a partir, como siempre hacemos con todo el mundo, desde la base, porque se conoce tu enorme compromiso con Villacarrillo como educador, como director, como profesor, como director de la graduada en su momento, como cabeza pensante o una de las cabezas pensantes del foro Villacarrillo Debate, entre otras muchísimas cosas, como digo. Pero nos tenemos que remontar a tu infancia, a tu juventud, porque antes de ser maestro escuela, como a mí me gusta decirlo, tú llegaste a trabajar en el campo con tu padre ahí a lo más duro, ¿no? Sí. De hecho, estudié casi de casualidad, ¿eh? Sí. Porque claro, desde muy pequeño, pues lo que pasaba antes, ¿no? Había que ayudar a la casa, éramos muchos, somos 5 hermanos, mi abuelo también vivía con nosotros, en fin, que éramos muchos en la casa, pocos recursos, y mi padre se dedicaba a lo poco que teníamos del campo, y claro, cualquier apoyo o ayuda que pudiera recabarse de allí era bienvenida. Claro. Y yo, que era el mayor, bueno, la mayor es mi hermana, pero yo inmediatamente después soy el segundo, y claro, desde muy pequeño ya tenía que ayudar a mi padre, sí. A tu padre en todas las labores del campo, sí. Que ha vida y por haber, ¿no? Sí, todas. ¿Y cómo recuerdas aquello? Lo recuerdo a veces cuando comento algunas cosas. Creo que estoy fantaseando, sí. O incluso para algunos que me están escuchando dirán, este hombre está exagerando. Ajá. Pero yo empecé en el campo desde que tengo uso de razón, ¿eh? Era muy pequeño. Mira, te voy a contar una anécdota. Le llevo a mi hermano 9 años. Y ya, antes de dar a luz mi madre de mi hermano, aquel verano, yo acarreaba el trigo que teníamos sembrado en el paraje de los Hilillos con una pareja de mulos. O sea, estábamos hablando de 8 años y sí, poco. O 9 años como mucho. Pero bueno, no lo sé. Aquello pasaba, era así, y yo me parece hasta mentira. Claro. Sí, pero tú en tu cabeza... Bueno, yo también he trabajado muy joven. Lo que pasa es que aquello efectivamente nos parece muy lejano, pero tampoco han pasado tantos años donde hoy se llamaría explotación infantil, porque poner a trabajar a un chiquillo o una chiquilla con 8, 9, 10 años, pero yo soy un poco más joven que tú, no mucho, pero soy un poco más joven que tú, y yo también recuerdo de echar a trabajar en lo que se podía, en el campo, sobre todo arrancando garbanzos. Que eso no se me olvidará jamás, con mi padre. Pero tú ahí ya seguramente que en tu cabeza tenías la idea de que algo se movía por dentro, quiero decir, que tenías que yo superar eso. Y yo tenía claro que tenía que salir de ese círculo
de alguna manera, y entonces desde siempre que tuve la oportunidad de intentar dar de lado a este ambiente e intentar enfocarme por estudiar, que era mi máxima ilusión, pues tuve la suerte de que vinieron unas circunstancias favorables. Mi padre se liberó un poco del agobio que tenía y se fue a trabajar por cuenta ajena, y eso me dio a mí opciones a poder seguir primero en la escuela, porque todavía estaba en periodo escolar, y luego después pues aprovechar la primera oportunidad que vino, que fue pues solicitar una beca y que me eligieran, porque entonces se elegía como alumno para ir a la SAFA, porque yo era alumno de la SAFA, y en la SAFA de Úbeda se estudiaba formación profesional. Y entonces recuerdo que a los mejores del último curso que se hacía aquí en SAFA de Villacarrillo, que era un curso que se llamaba de preaprendizaje, antes de empezar la oficialía, la oficialía industrial. Entonces, en el último curso de preaprendizaje se escogían los 4 o 5 mejores alumnos y los llevaban a Úbeda. Y tuve la suerte que... Becado a Úbeda, ¿no? ¿O no? Con una beca para poder... Sí. Bueno, pero la beca tú la solicitabas independientemente, la beca pertenecía al ministerio, pero lo suyo era que te eligieran para hacer... Con la ventaja de, claro, en Úbeda había internado, y entonces no era solo la beca, sino poder estar en un centro donde tuvieras internado, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte de ser elegido entre esos 4 o 5, y me fui a Úbeda, y entonces ya, pues bueno, pude desengancharme de ese circuito que parecía que era ineludible, que era el campo. Que era el campo. El campo sí o sí, ¿no? Pero en tu caso... ¿Y tus padres estuvieron de acuerdo en que tú te fueses a estudiar? Sí. Porque no era tampoco muy habitual entonces. No, sí, de hecho mi hermana no estudió y era muy buena, y los demás tampoco. Y yo, es que fueron unas circunstancias favorables de que mi padre, al irse a trabajar por cuenta ajena, que se fue como de manijero en lo de los pellones, le decían los pellones, lo que era de Macron. Eso. Entonces, claro, ya no me necesitaba a mí todos los días en el campo. Y yo también, al tener la beca y bueno, y también el último maestro que tuve ahí en SAFA, que fue don Miguel de la Hoz, también, bueno, pues persuadir a mi padre, no, déjalo y tal, pues nada. Que vale para estudiar, y entonces... Me dejaron, y ya, bueno... Cuando mi padre vio que aquello funcionaba y que tenía más o menos, bueno, que iba bien, tenía cierto éxito con los estudios, pues la verdad que me dejó y pude salir. ¿Úbeda hiciste magisterio, evidentemente? No, en Úbeda primero, es que mi trayectoria ha sido un poquito rara. Sí. Y yo me fui a oficialía, era formación profesional. Sí, eso es, me he dicho. De hecho, antes, yo hice la oficialía de electrónica. Yo iba por una carrera técnica. Después de oficialía venía maestría, que se hacía también en Úbeda. Pero como resulta que yo siempre he vivido un poco precipitado, queriendo ganar el tiempo al tiempo. Entonces había una opción, al terminar oficialía, era arriesgada, que era irte a un curso puente, un curso de preparatorio de peritos, sin hacer maestría, hacer en un año los 2 años de maestría. Esto se hacía en las universidades laborales. Entonces yo me entero de aquello, todo esto lo gestiono yo, y solicito una beca a la universidad laboral para hacer preparatorio de peritos. Me la conceden y me envían a Tarragona. Me voy a la Universidad Laboral de Tarragona, hago preparatorio de peritos. Una vez que termino preparatorio de peritos, inmediatamente entraría en peritaje, lo que es ahora ingeniería técnica. Entraría en peritaje, pero mira por dónde aquel año cambian los planes de estudio y me obligan para hacer peritaje, porque al hacer peritaje ingeniería técnica, al denominarla ya ingeniería técnica, obligan a pasar por COU. Entonces yo no había hecho bachillerato. Claro. Entonces tenía que pasar por COU, inevitablemente. Y entonces, bueno, pues al hacer COU, por cierto, COU ya no lo hice en la Universidad Laboral de Tarragona, sino que por acercarme un poco me fui a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, en Madrid. Ahí hago COU, y ya una vez que estoy haciendo COU, veo que a mí la carrera técnica no me gusta mucho, me gusta más la enseñanza. Te llama más, ¿no? Me gusta más la enseñanza.
Y entonces digo, pues no, ya no hago peritaje, ya no hago ingeniería técnica, y lo que voy a hacer es enseñanza. Mi vocación entre las disciplinas era la física. Entonces yo quería hacer física, pero con lo que pasa, ¿no? Cuando tienes pocos recursos y temes de que puedas fracasar el primer año y entonces tu familia entonces no puedan mantener... Tienes que ir a lo seguro. Entonces me fui a lo seguro, digo, pues, hago magisterio de ciencias, y luego después, una vez que hago magisterio, mediante un curso puente paso al segundo ciclo de la licenciatura. Y entonces ya, bueno, ya me había puesto novio, etcétera, etcétera. Para hacer magisterio me vengo a Safa de Úbeda, por estar cerca de la novia, por estar cerca de esto, siempre manteniendo la beca que yo tenía de la Universidad Laboral. Es decir, yo era un becario de la Universidad Laboral, pero estudiaba en Safa de Úbeda. A mí me ingresaban el dinero de la beca y yo lo gestionaba. ¿Y era compatible completamente? Sí, era compatible. Es más, aquella beca era una beca muy buena, a mí me daba para costearlo todo, incluso algunas cosas, incluso algo de ropa y todo, ¿sabes? Sí. Y ya está, me vengo a hacer magisterio a Úbeda, y claro, ya una vez que acabo magisterio, pues... ya desarrollas, creo que durante 40 años tu vida laboral o más, ¿no? O 4 décadas. Pues en varios sitios, sé que has recorrido también una buena parte de la geografía. Sí, mi trayectoria profesional ha durado un poco menos de lo que debería haber durado, sí, porque pero claro, por tu circunstancia, mi condición de baja visión, cuando ya esto se aumenta hasta tal punto de que no puedo defenderme bien, entonces he estado dedicado en el colegio, en la enseñanza. Ahora te diré que no ha sido en el colegio, pero he estado en la enseñanza 30 y tantos años, pero es verdad que podía haber estado perfectamente 6, 7 años más hasta haber llegado a la edad de jubilación normal. Claro. Es que yo con 55 años ya estaba incapacitado para desenvolverme ni siquiera como docente en el aula, ni tampoco en las funciones directivas que entonces tenía. Claro, y tuve que dejarlo. Porque es por una enfermedad que tienes, que es de la que vamos a hablar, si te parece, un poquito más adelante. Me gustaría seguir centrándome en esta vida profesional, sobre todo la que desarrollas aquí en Villacarrillo, me has dicho, y yo sé que has estado en varios puntos de la geografía nacional, incluso en las islas. Si no tengo mal entendido. Ese fue mi primer destino. ¿Tu primer destino fue en...? Yo aprobé la oposición inmediatamente. Realmente tuve ahí un poquito de mala suerte, porque yo fui a acceso directo en la carrera. Acceso directo, entonces existía esa fórmula que a los expedientes académicos de sobresaliente accedían a la categoría de funcionario, sin necesidad de pasar por la oposición, acceso directo. Entonces yo saqué acceso directo, pero aquel año también cambia el sistema educativo, cambia el gobierno, etcétera, etcétera, y quitan el acceso directo, con lo cual me obligan a ir a oposición. Pero bueno, no tuve problema, aprobé las oposiciones, y mi primer destino fue Gran Canaria. Gran Canaria. Allí estuve poco, estuve un curso porque inmediatamente pedí traslado y me vine aquí ya a esta zona. He estado en Mogón, he estado en Santón Tomé, he estado en la agrupación de Mogón y luego ya a Villacarrillo. Claro. Sí, hasta que aterrizas en Nuestra Señora del Rosario, la graduada toda la vida. Aterricé en Nuestra Señora del Rosario, pero no pronto, porque estuve en varios destinos, porque primero cuando accedes a funcionario eres propietario provisional de tu vacante hasta que te hacen definitivo. Estuve en Mogón, estuve en Santo Tomé. Cuando ya me hacen definitivo en Villacarrillo, pero en vez de irme al colegio a dar clase, me entero también de que salen unos servicios de apoyo a la educación, servicios externos de apoyo a la educación, crean aquí en la comarca lo que se llamaba el Centro Comarcal de Recursos. Bueno, me voy a Sevilla, hago un proyecto, me presento, me lo dan
y entonces empiezo a coordinar un servicio que se llama un servicio de apoyo externo. Concretamente era un servicio de asesoramiento y perfeccionamiento al profesorado, los centros de profesores. Sí. Entonces aquí en Villacarrillo se ubica una extensión del centro de profesores de Úbeda. Que estaba un poquito más arriba del Teatro Coliseo, ¿puede ser? Exactamente, ha estado en varias, ha tenido varias sedes. Pero yo que recuerde... Claro, primero me dieron como local lo que era la biblioteca antigua, sí, allí abajo en la Plaza de los Caños. Como era un local del ayuntamiento, tenía que ser un local del ayuntamiento. Después aquello lo vendieron y entonces me dieron el local ahí en el cine, donde está el cine, arriba una planta que había ahí, y después la última parte estuve en los locales de extensión agraria. Sí, dime. No, sí. No, digo que ese periodo pues estuve fuera de la docencia directa. Lo que es la docencia, lo que yo quería ahondar mucho es en ese afán tuyo, que creo que siempre has tenido, sí, y que me han contado, de ir más allá de lo que es la educación en sí, lo que es ser maestro, sí, y enseñar a los niños y a las niñas de tus clases de Villacarrillo, porque siendo ya profesor, bueno, director en este caso de Nuestra Señora del Rosario, aparte de esto que me decías, que también quería hablar contigo de eso, pero ya lo has sacado tú el tema, fuiste pionero en muchas cosas, o en algunas cosas importantes, como por ejemplo de instaurar un aula matinal o un comedor. Sí, eso fue que cuando yo entré en la dirección del centro, yo no lo digo con ningún tipo de pudor, yo accedí a la dirección del centro porque quise ser director del centro. Es decir, quise ser, porque siempre entendía que podía aportar algo, ¿no? Podía a lo mejor introducir alguna innovación dentro del colegio. A mí el Colegio del Rosario lo tenía como referencia, era mi colegio, creo mucho en la escuela pública, y al ser, bueno, maestro del Colegio del Rosario, aunque yo estaba fuera de la docencia en aquel periodo, pero cuando vuelvo a él, pues yo te querías poner al frente. Quiero acceder a la dirección, hago mi proyecto de dirección, hago mis cursos de función directiva, me acredito, porque entonces cuando yo ya entro ahí a ser director, no es simplemente porque te propone el consejo escolar, sino que tienes que tener una acreditación, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando entro de dirección, pues aparecen unos planes de centro, planes de apertura a centro que se llamaba, que consistía en incorporar en los colegios, era innovación pura, 3 servicios fundamentales. Uno era el aula matinal, otro era el comedor escolar y otro eran las actividades extraescolares. Extraescolares, sí. Entonces yo me meto en aquel tinglao, bueno, me meto yo por iniciativa mía, pero lógicamente involucro al claustro. Claro. Eso está claro, el claustro y el consejo escolar tienen que estar de acuerdo. Y entonces nos embarcamos en esa tarea y somos precisamente el primer colegio que tiene aula matinal, el primer colegio que tiene comedor escolar y el primer colegio que le conceden lo que se llama el centro TIC. Tecnología de la Información y Comunicación. Sí, sí. O sea que habéis sido pioneros, fuisteis pioneros y siguen siendo pioneros, me parece, en muchas cuestiones. Después ya se extendió, sí, claro, ya se normalizó. Los demás centros ya accedieron a ese programa, sí. Pero el ser pionero te tiene que llenar de muchísimo orgullo, ¿no? De pensar... Sí, fue gracias a mi cabezonería, porque imagino que piedras también se te pusieron en el camino y no pocas, ¿no? Sí, es normal cuando quieres introducir innovaciones en un centro que tiene una inercia de muchos años y que lógicamente, y es comprensible, hay una serie de compañeros que son de etapas anteriores, que ya tienen una cierta edad. A los que habría que educar. Claro, incorporarlos en ciertas cuestiones, pues cuesta, ¿no? Pero bueno, lo llevamos bien y funcionó. O sea que... Y ha tenido continuidad, claro. Sí que ha tenido, claro, evidentemente. Y me imagino que mejora. Yo ya no sé cómo estará el tema, pero seguro que mejora. No te... O sea, una vez que dejas la docencia, la vida laboral, por circunstancias externas a tu persona, o sea, por esa... enfermedad o ese ¿no te has interesado, has seguido interesándote por cómo está la situación educativa del tejido educativo en la localidad? Sí me interesa. No solo de tu colegio, sino sí, claro, por supuesto, me interesa muchísimo. Y además yo, ya te digo, yo como
he sido siempre tan defensor de la escuela pública, he estado muy pendiente de cómo va evolucionando el centro, cómo van evolucionando las unidades, cómo, bueno, y tal. Es verdad que por mi condición, como necesito allí ya ir un poco acompañado y tal, pues he sido muy reticente a volver al centro, pero sí he tenido y he mantenido contacto con muchos compañeros. ¿Sí? ¿Y cómo ve, Jero, la educación pública actualmente? Bueno, no sabría tampoco... O lo público en general. Bueno, lo público en general, pues, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Ahí hay mucho que analizar, ¿no? Yo creo que hay que defender mucho más lo que es lo público. Yo soy un defensor a ultranza de todos los servicios públicos. No creo en ese mantra o en ese discurso que se extiende a veces, que si es que lo público es menos eficiente, que si es que lo privado es más eficiente, si es que lo público a veces es poco rentable, que si es que el ser funcionario pues da un carácter de cierta pasividad o acomodación. Yo no lo creo, yo creo que un servicio público tiene que ser tan bueno o mejor que cualquier privado. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues intentar poner los medios para que si en un centro público, no me refiero a un centro educativo, sino cualquier tipo de centro, las cosas no funcionan o hay gente que es reticente al funcionamiento, pues no sé, óptimo del centro, pues hay que utilizar todos los recursos disponibles y hay un organigrama de centro y hay un responsable de gestión del centro y hay un director que tiene que hacer valer un poco pues que hay que trabajar y hay que funcionar bien. Y además yo estoy convencido de que es más un comentario sin fundamento. Yo creo que los servicios públicos, algunos, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza, yo creo que funcionan perfectamente. Yo estoy muy orgulloso de cómo funciona el Colegio del Rosario, cómo funciona el Colegio Cristóbal Ruiz, etcétera, etcétera. Claro, el funcionario tiene una mala fama, no sé si en algunos casos merecida o no, pero bueno, en eso no vamos a entrar, pero yo creo que el funcionario que quiere dedicar su vida a la educación, a ser maestro, maestra, hay una parte muy importante vocacional, que eso no tiene vuelta atrás, o sea, no tiene vuelta de hoja, quiero decir. O sea, es una persona que se va a implicar, yo creo que en casi todos los casos, o en un tanto por ciento muy elevado, de estos funcionarios en concreto, que hay una implicación muy dedicarse a la enseñanza, Manolo, dedicarse a la enseñanza, a pesar de que aparezca que puede ser más o menos cómodo, es un trabajo Yo no lo veo nada duro. Cómodo, ¿eh? Es un trabajo duro. Si quieres ponerte el mono de trabajo, es duro. Y yo ya no digo porque si no tienes vocación, pues entonces se hace más duro. No, es que bueno, aunque no sea tan vocacional, yo no me considero que haya sido tan vocacional. Creo que me ha gustado la enseñanza y creo que no haría otra cosa, pero al menos sí tienes que tener compromiso. Porque es una responsabilidad muy grande, una labor muy importante. Estás de alguna manera haciendo que las personas que te encomiendan, los chavales que te encomiendan, ponen en pues, tus manos su futuro. Claro, y lleguen a aprendizajes, y aprendizajes que sean provechosos para su vida. Y entonces eso es trabajoso, es laborioso, es farragoso y es complejo, pero bueno, ahí está, sí. Ahí está. Jero, vamos a hacer una pausa. Hemos hablado durante esta primera parte prácticamente, bueno, de tu vida profesional, que es muy amplia, aunque se cortó antes de la cuenta, por algo de lo que vamos a hablar, aparte de otras muchas cosas, en esta segunda parte de Puertas Adentro, hoy con nuestro invitado de lujo, con Jero, una persona muy querida en Villacarrillo y al que le vamos a exprimir un poquito más, como digo, en esta segunda parte. Con Manolo Jiménez. Pues retomamos nuestro De Puertas Adentro, retomamos conversación con Jerónimo Torres, con el que estamos charlando esta noche. Nos habíamos ido a publicidad hablando de su trayectoria profesional, muy amplia,
intensa, pero una trayectoria profesional que se vio truncada antes, 7 o 8 años antes de haberse jubilado, pues como Dios manda, por una enfermedad. Jero, ¿qué es lo que se te sucedió exactamente? ¿En qué consiste esa falta de visión, que es lo que tienes realmente? Bueno, yo tengo... Gradualmente se te ha ido... Yo tengo retinosis pigmentaria. ¿Esto qué es? Pues una enfermedad de las denominadas raras y que está dentro de la categoría o del grupo de distrofias hereditarias de la retina. Simplificando mucho, ¿en qué consiste? Consiste en que las células de la retina, los bastones y los conos se van deteriorando, se van anulando, no se regeneran, cada vez tienen menos, y entonces el campo visual y la agudeza visual se va reduciendo, cada vez va siendo a menos, hasta que la baja visión llega a límites de perder la visión total. Completamente, ¿no? Exactamente. Depende en cada persona, depende cómo evolucione, depende cuándo ya se haya iniciado. La edad. Y yo concretamente, pues tuve, bueno, no demasiada mala suerte, porque empecé con los primeros síntomas ya cuando tenía casi 40 años. Y entonces me ha ido, lógicamente, eso va avanzando. Y al principio, bueno, tenía mis pequeñas dificultades, pero bueno, yo seguía trabajando, seguía haciendo mis cosas, mi vida más o menos normal. Tenía algunas limitaciones para conducir de noche y tal, pero llega ya un momento con 55 años que ya la baja visión es tal que yo ya no me desenvuelvo con la capacidad suficiente para desempeñar mi trabajo. Porque me has dicho que con 40 años, cuando empiezas a notar los primeros síntomas, y eso te lleva a ir al especialista, imagino, pero ¿cuándo se te diagnostica exactamente que tienes retinosis? Pues muy pronto, porque yo los primeros síntomas fui a un oftalmólogo, no sabía exactamente qué era. ¿Notabas que veías menos? Sí, claro, de noche tenía ciertas dificultades. Y fui en Jaén, el gran Eje, no me acuerdo ahora de este hombre, que fue el que me dijo, dice, ¿tiene algún hermano o algún familiar cercano que también tenga problemas? Y como mi hermana ya iba por delante de mí, dije, pues sí, tengo mi hermana. Y dice, ¿por qué no se vienen por aquí? Fuimos a consulta y a mi hermana sí le detectó inmediatamente. Dice, tiene retinosis pigmentaria, dice, y usted, se refería a mí, está en grado muy incipiente, pero también va a tener retinosis pigmentaria, claro. De ahí ya pues hemos hecho un caminar por distintos sitios, que si Barraquer, que si el barco ruso, y nada, no, esta enfermedad... Sí, buscando la esperanza de alguna esta enfermedad cura. Hoy por hoy ni tiene cura, ni tiene tratamiento, ni tiene nada. Tú decías, has dicho que entre comillas, has tenido la suerte de que te pilló con cierta edad, por lo que la enfermedad avanza más lentamente, porque si dices que los primeros síntomas lo empezaste a notar con 40 años aproximadamente, bueno, pues ha pasado mucho tiempo hasta que actualmente, ¿cómo está? Es que, ha pasado mucho tiempo, he llegado a una cierta edad, pero es verdad que yo ya he llegado a una situación, si no de ceguera total, no es verdad, veo la silueta, pero que sí, ya tengo una visión escasísima. No me importa decirte que yo tengo un 10% en un ojo y un 5% en el otro. ¿Solo ve sombra, ve alguna cosa más? Veo la silueta. Por supuesto no reconozco ya las caras. Me da mucho apuro porque yo me gusta salir a la calle, me gusta interactuar con la gente, pero me da coraje de que no reconozco a quien me dice adiós. Claro. Y muchas veces ni digo adiós, pero claro, es que pero no eso sé. Lo van a entender, la gente que te conozca y sepa. Pero claro, te impide ya eso, lo que te he dicho, te impide entablar, a lo mejor pararte y entablar a lo mejor un diálogo, porque claro, no saber con quién habla. Y entonces, bueno, pues... ¿Qué ha supuesto eso en tu vida, Jero? Hombre, un golpe muy duro. Es verdad que ha sido progresivo y he ido adaptándome poco a poco, pero sí, es un golpe muy duro porque es que te limita casi a todo. Yo ya prácticamente, si no voy acompañado, no puedo hacer... Me gusta salir, pero ya las salidas tienen que ser
acompañado de mi mujer, o acompañado de un amigo, de una amiga o de quien sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues actividades prácticamente... mira que después de jubilarme he intentado mantenerme en algunas actividades que he estado comprometido. Estaba en la cooperativa, en el consejo rector, he continuado hasta que he podido, pero ya hace 4 o 5 años que tuve que retirarme, porque es que íbamos a la asamblea ahí y no veía a la gente tampoco, claro. y bueno, y nos embarcamos en el Foro Villacarrillo Debate, pero ahí también, pues, y otras muchas actividades, ¿no? Que el club de lectura, en fin. Hay cosas que has tenido que dejar de hacer, sí, pero también te has tenido que adaptar porque tú eres una persona inquieta, eres una persona que hay hobbies que se pueden seguir manteniendo a pesar de tener ese problema en la visión, ¿no? Sí, sí. Porque, por ejemplo, a ti te ha gustado mucho la música, te gusta mucho la lectura, tú eres uno de los integrantes... yo creo que de los primeros en participar en esos foros, en esos clubes de lectura. Fui miembro constituyente, sí. Efectivamente, entonces, bueno, lees con sí, un audiolibro, como lee muchísima gente también, sí, sí. Incluso gente con visión, y tú has querido mantener vivo. Sí, no, yo no me resigno. No encerrarte. Yo no me resigno a estar en mi casa, y yo intento explotar al máximo lo poco que puedo. Y es verdad que todos los días me gusta salir. Me gusta ir a desayunar fuera, aunque sea un poco, claro, si hay algún obstáculo me lo como, pero bueno, intento salir. Cuando hay cualquier actividad intento asistir a la actividad, porque aunque, bueno, no perciba el 100%, pero si percibo el 10%, me gusta viajar. Claro. Yo voy de viaje con mi mujer y bueno, yo sé que ellos están viendo los paisajes, están viendo muchas cosas, pero yo estoy oliendo, estoy percibiendo y algo capto, ¿no? Y entonces a eso... Otras sensaciones a las que te tienes que acostumbrar. Y luego, pues, sí, se me ha reducido el círculo de actividad, tengo 3 o 4 actividades que las puedo hacer bien, como es la lectura, he recuperado la lectura que la tenía abandonada y me he apuntado al club de lectura, leo, claro, siempre con audiolibro, pero leo ahora bastante, lo que no he leído antes, y hago deporte, también hago deporte. Tus 12 o 13 kilómetros que antes Sí. y no sé si lo sigues haciendo. Ahora es otra cosa a la cual he tenido casi que retirarme, no digo que del todo, pero es verdad que mi mujer y yo nos andábamos todos los días 14 o 15 kilómetros, y ahora lo he cambiado porque ya necesito ir casi cogido de ella, y lo he cambiado por la bicicleta estática. Yo era muy aficionado al tenis, y bueno, competía y hacía mis pinitos, pero ya cuando no pude, pues fui pasando a andar, y ahora ahora lo hago todos los días. La bicicleta estática hago todos los días spinning, y eso no lo dejo. Y bueno, otra pequeña actividad que tengo, por lo menos me entretengo. Tú lo has dicho antes, lo de la música. Sí. ¿Qué más quisiera yo? Eso ha sido mi asignatura pendiente. Esa es una asignatura que... Haber aprendido música, esa es mi mayor ilusión, hubiera sido. Pero no tengo ninguna formación musical, no tengo ni idea de solfeo. Pero sí es verdad que tengo una guitarra, y yo en mi casa me entretengo, como me gusta cantar, me acompaño con la guitarra y ahí echo mis ratos también. Sabes que tengo como compañero, ahora vamos a hablar esto de la música, que a mí sabes que me gusta mucho y me interesa mucho. Bueno, me interesan muchas cosas, pero la música mucho. Sabes que tengo un compañero de trabajo que trabaja en la Casa de la Juventud, que es nuestro amigo común Juan Antonio García López, que tiene retinosis pigmentaria. ¿También? Claro, él fue con 12 años, cuando creo que se quedó sin visión alguna. Claro, al ser tan niño, lo que te decía antes, tú, entre comillas, tuviste la suerte de que te viniera mucho más tarde porque la enfermedad va avanzando más lentamente, pero imagínate, él con 12 años se quedó completamente... No sabemos qué es mejor o peor, ¿no? Si peor es en cualquier caso, pero me refiero que quedarte sin visión tan pequeño, o ya tan mayor, ¿no? Claro. Sí, es verdad que yo he tenido una etapa larga de vida intensa y completa, hasta casi los 60 años, diría yo, por lo menos hasta los 55, y eso pues está ahí, pero claro, también es muy duro llegar sin visión ya a partir de los 60 años, donde ya la capacidad de aprendizaje es pequeña, y adaptarte a vivir tan limitado es duro, y aprender instrumentos o herramientas que te sirvan ahora en este mundo, pues
me cuesta mucho. Claro. Es decir, Juan Antonio lo ves manejar la tecnología y se desenvuelve con una soltura enorme y accede a la información perfectamente. A mí ya me cuesta mucho porque claro. yo aprender ahora a manejar determinadas herramientas tecnológicas, pues me cuesta mucho. Pero se aprende, quiero decir, él, por ejemplo, está aprendiendo a tocar la guitarra desde hace poco. Sí. Bueno, hace un par de años, 3 años, 4 años. Sí. Se apuntó a nuestra Escuela Municipal de Música y está aprendiendo a tocar la guitarra y da hasta conciertos. Sí, sí. O sea que nunca es tarde tampoco para que tú aprendas a tocar la guitarra. ¿Qué le canta, Jero? Yo siempre o a quién le canta. Yo desde que era estudiante he sido siempre un poco... ¿Tú no? No, un poco rebelde, no rebelde de como contra la gente, ¿no? Sino contra los sistemas, contra lo establecido y tal, un poquito inquieto. Y entonces me han gustado siempre los cantautores. Sí. Los cantautores. Es verdad que en mi época de juventud eran los cantautores protesta y tal, pero bueno, que yo era demasiado idealista y tal. Pero sí me ha gustado siempre escuchar a Aute, escuchar a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Serrat. Y ahora te lo digo, ¿sí? Soy un gran fan, soy sabinero total. ¿Sabinero? Soy de Sabina, sí. Sí, bueno, Sabina es que, a ver, ¿quién no es de Sabina? Hoy en día, y además últimamente, que nos está emocionando todo el mundo por su retirada y ese último concierto que ha hecho en Madrid, que yo creo que ha llorado todo el mundo. Sabina, hombre, Sabina es un icono. Y entonces con mi guitarra, pues intento emular un poquito. Cantar por Sabina, pero bueno, lo que hago es... Oye, ¿y si te fichamos para los Jueves de la Villa? No, un concierto no sería capaz. No, es mucho más en petit comité, ¿no? Para mí eso sería ya... A eso no te atreves, ¿no? Demasiado, sí. Ya. Vamos un poco acelerados con el tiempo, podría estar hablando contigo 1000 cosas, sí. Pero sí me gustaría tocar un par de temas que creo que son importantes. Uno, Villacarrillo, el foro Villacarrillo Debate, donde tú también eres uno de los instigadores, ¿no? Digamos. Sí. ¿Y por qué se formó? ¿Qué es lo que se pretendía con ese foro? Pues mira, Manolo... o se pretende, porque sigue vivo. El foro Villacarrillo Debate es un proyecto que surge simplemente por la inquietud de unas cuantas personas, éramos 5, 6 o 7 personas, que sentíamos la necesidad de reunirnos periódicamente para debatir, para intercambiar opiniones, para intercambiar reflexiones. Pero no solo del ámbito local, sino Sí, y primero, bueno, nos interesaba contextualizarlo siempre en lo local, pero bueno, si había otras cosas no a nivel local, pues también. Y entonces pensamos en crear eso, un espacio abierto de debate, de discusión sobre cualquier tipo de tema que tuviera interés, y además abrirlo también a cualquiera que quisiera participar o le interesara el tema que proponíamos o que proponemos, porque lo seguimos haciendo. Y también pues dijimos, y bueno, y de estos debates, de estos coloquios que nosotros tenemos, si sacamos algunas conclusiones que puedan ser interesantes, ¿por qué no también elaboramos alguna propuesta de acción y la transmitimos a la sociedad local? Y entonces eso es lo que hacemos. Tratamos un tema, sacamos algunas conclusiones, elaboramos alguna propuesta e intentamos difundirlo pues, a través de la red o a través del envío directo al ente o al organismo o al colectivo que le interesa. Y eso es lo que hacemos. Sin connotaciones políticas. No. En ese foro yo recuerdo que yo estoy dentro, que hay gente de clima totalmente de tolerancia total. Además, fue un propósito desde el principio de no llevar ninguna mochila ni servidumbre de grupo político, social, ni nada. Cada uno, que nadie se sienta cohibido a la hora de hablar o de opinar lo que cada uno a nivel personal puede tener la ideología que quiera, pero en este foro hay que tener una tolerancia total y un respeto total por todas las opiniones. Qué importante el respeto, ¿eh? Sí, totalmente. Para que la gente vaya con libertad a los sitios y se exprese con total libertad, que últimamente estamos regular con ese asunto. Sí. Ahora quisiera, y aprovecho la ocasión, por si me oyen gente que ha participado en el foro y tal, es posible que la gente esté pensando, pero bueno, estáis muy parados, es verdad. Hasta el COVID estuvimos trabajando muy intensamente, casi tratábamos 1 o 2 temas por mes y sacábamos el correspondiente documento. Ahí está el blog, que lo tenemos colgado. Con el COVID hubo un parón y después del COVID
pues sí ya hemos ralentizado un poco el ritmo, quizás también porque aquí pasa una cosa. Aunque la estructura no es jerarquizada, estamos registrados como asociación, sí, pero no hay ninguna jerarquía, no tenemos presidente, simplemente hay una persona que coordina la actividad, que soy yo, y claro, el coordinador ha venido a menos porque yo desde hace 4 o 5 años, pues ya es que no me puedo mover, es que no me puedo, y entonces ni puedo gestionar, ni puedo tal. Y en el momento de que la persona que coordina un poco, pues está un poco más retraído. Claro, si pues, no hay alguien que tire del carro, claro, pues nos cuesta mucho. La actividad se frena un poco, y entonces estamos un poco ahí en stand-by. Lo último que trabajamos fue el año pasado, que fue el tema del reglamento de honores y distinciones, pero por ejemplo este año todavía no nos hemos reunido, y es verdad que yo ya estoy haciendo un llamamiento para ver si alguien me hace un relevo. Y porque si no hay alguien que se preocupe de la coordinación, pues lo vas dejando, claro. Y se van pasando los meses y estamos ahí un poco para ello. Claro, pero tú política te ha interesado siempre mucho, no hay que esconder absolutamente nada de que eres un hombre de izquierda, simpatizante del Partido Socialista. ¿Cómo ves tú la política actual? Dejo claro una cosa, a mí hay una asociación entre mi persona y el PSOE que no me importa en absoluto. Y yo siempre me he sentido de izquierda, creo que soy de izquierda, pero no milito en ningún partido político. Sí, eso lo sabemos. No es porque tenga ningún prejuicio. Respeto muchísimo a toda la gente que milita en partidos políticos, lo respeto muchísimo. Les doy un valor grande, pero yo no milito. Es verdad que yo he militado o he sido afiliado activo del sindicato UGT. Yo era de la Federación de la Enseñanza del sindicato UGT y durante toda mi vida laboral he estado afiliado al sindicato. Ya cuando me jubilé ya no tiene sentido, claro. Pero sí es verdad que yo soy afín a una ideología de izquierda, y como ahora mismo, bueno, pues creo que quien me puede representar más o menos lo que yo pienso puede ser dentro de las organizaciones políticas que tienen capacidad de acción, está el PSOE, pues sí, puedo ser, soy simpatizante. Simpatizante. Me gustaría incidir en esto. Te he hecho la pregunta, pero es que no nos da tiempo. Tenemos nos da la oportunidad de volver a vernos y volver a una entrevista, a otra entrevista, una segunda parte. Porque ya te digo, tenemos el tiempo muy limitado. Sí, lo social me importa mucho. Claro. Lo social me importa mucho. Es verdad que para atacar lo social hay que estar o tienes que participar de la política. Claro. Bueno. Que me refiero que me encantaría incidir mucho más o insistir mucho más en este tema, en cómo está cómo ves tú la política actualmente, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Ya sabemos que está el mundo como una olla a presión, que se nota hasta el latir del acero de la olla, y que esto va a pegar un reventón por algún lado. Esperemos que no, y parece que da la sensación de que se está terminando una etapa del mundo en la que a partir de, no sé, más pronto que tarde, vamos a ver el mundo de otra manera. La vida va a ser como la que no hemos visto hasta ahora. Yo ya tengo una edad y creo que a lo mejor a mí pues, no me puede pillar, pero yo estoy muy preocupado. Por una tendencia que crece, un discurso que avanza sobre sentir añoranza por tiempos pasados. Es decir, y sobre todo en la gente joven, me preocupa mucho oír gente joven que sean un poco, no nostálgicos porque no lo han vivido, pero sí es como si estuvieran pidiendo un sistema de convivencia un poco más de otros tiempos, ¿sabes? Y la pero evolución, eso no crees que es por ignorancia. Quiero decir, hace poco leía escuchaba a alguien, no recuerdo, que decía que en esto que tú hablas de la juventud y de esa vuelta a tiempos pasados, estamos hablando de la dictadura, una España en blanco y negro durante tantísimos años, y gente que aboga ahora, gente muy joven yo tengo mucho temor que piensa en eso sin, yo creo que saber. Tú le preguntas quién fue el dictador, o qué es lo que defendía en su momento el dictador, o qué ideal tenía el dictador, y no saben contestar. Falta lectura. Hombre, de verdad no quiero que se me entienda, ni mucho menos, no me gustan las generalizaciones, nunca, en nada. Y entonces yo creo que hay mucha gente joven muy buena, muy sana, claro, muy interesante, mejor que nunca, pero hay una parte que yo la oigo
y me da pena porque yo he sido joven y he vivido otra etapa y digo, madre mía, volver a aquella etapa, volver a aquellos sistemas, volver... no sabéis lo que decir. Sí. Jero, tenemos que terminar, pero antes de terminar yo me gustaría que escuchase y viese, lo intuya, yo creo que verlo no lo va a poder ver, pero sí lo va a escuchar, a alguien que te quiere decir algo. Bueno, a ver, si soy capaz... Que nos conocimos cuando yo vine a Villacarrillo. A ver, te lo voy a poner desde el principio. Querido amigo Jero, en agosto de este año harán casi 45 años que nos conocimos cuando yo vine a Villacarrillo al instituto a trabajar. Hemos compartido en estos años muchos momentos de diversión, de deporte, con el fútbol sala, en el instituto, reuniones familiares, reuniones de amigos. Para mí las tertulias y las conversaciones que hemos mantenido han sido muy importantes sobre temas, hemos mantenido tertulias sobre temas familiares, educativos, de política, de deporte, y siempre he admirado tu capacidad de diálogo, de oratoria para expresar aquello que tu idea y sobre todo también tu generosidad. En estas tertulias y conversaciones he aprendido mucho para ser más reflexivo, para ser más analítico y no moverme siempre al impulso y con el corazón. Las cosas, como tú bien lo ves, no son ni blancas ni negras, sino que también hay tonos grises. Recordaré siempre un viaje que hicimos por los campos, por los cortijos, que tú en tu juventud tuviste mucho contacto con ellos, fueron sitios emblemáticos y, cómo no, las canciones que a veces me has dedicado como las canciones a un amigo. Y bueno, que sigamos manteniendo esta amistad, este cariño y sobre todo también con nuestras parejas, que para nuestras vidas han sido muy importantes. ¿Quién es este hombre? Mi querido amigo Antonio, madre mía, lo quiero mucho. Sí, compartimos mucho. De hecho, toda la semana, como mínimo una vez, nos juntamos a tomarnos una cervecita y eso. Y arreglar el mundo. Y hablar de cualquier tipo de tema, incluido el político, claro. Claro que sí. Pues, Jero, tenemos que dejarlo muy aquí. Bien. Me da mucha pena, pero hay que dejarlo aquí. Espero que te hayas sentido a gusto, bien. Muy bien. Y si se nos quedan cosas en el tintero que se nos han quedado, pues ya hablaremos pronto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manolo, ha sido un placer. Pues con Jero nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos también la visita de otro invitado bastante interesante. Gracias y buenas noches.